El trabajo de adecuación curricular se lo aplicamos a la licenciada Alba Emelina Rosales. Ella es docente de la Escuela República de Alemania número 1, que está ubicada en el área urbana de la colonia Las Delicias, en La Ceiba. Como primer paso para realizar una adecuación, se tiene que hacer un pequeño análisis de la institución educativa. Por el problema que pasa el país en este momento, no pudimos visitar la escuela, pero mediante las redes pudimos obtener un poco más de información y mediante eso pudimos realizar un pequeño análisis. En la parte sociocultural se puede decir que en la escuela existen diferentes tipos de etnias y religiones, como ser mestizos, garífunas y misquitos. También gran parte de la población de la escuela son de escasos recursos. En el caso de infraestructura, cuenta con una gran área verde, con una cancha de fútbol, cerco perimetral, con suficientes aulas para los alumnos. Tiene su respectiva caseta. Dirigiéndonos a la aula de la licenciada Alba Rosales, podemos decir que ella cuenta con lo necesario para realizar sus clases, como ser pizarras, pupitre, algunos libros de texto, sus espacios pedagógicos, y también ella cuenta con su aula climatizada. Por cosas que están pasando en el país, no pudimos visitar el centro educativo, pero esta es poca la información que pudimos obtener del centro para poder realizar la adecuación. Placer saludarles. A continuación les voy a hablar de la etapa número 2 de una adecuación curricular, la cual como grupo llevamos a cabo en la Escuela República de Alemania número 1, ubicada en la ciudad de La Ceiba, del sector oeste, específicamente en la colonia Las Delicias. La etapa número 2 consiste en hacer un análisis del contexto social, económico y cultural de la comunidad y ver de una u otra forma cómo ese contexto o lo que rodea al alumno influye en su proceso o en su desarrollo, ¿verdad? De aprendizaje en los salones de clase. Y esto, cómo obliga al docente a hacer una adecuación curricular, ya sea en el contenido, en la metodología, en sus técnicas de enseñanza, en sus procesos, para que el niño pueda obtener esos conocimientos y ese aprendizaje que en realidad el docente quiere que tenga, ¿verdad? Y así cumplir con los estándares de cada tema que el docente está impartiendo dentro del salón de clases. ¿Ok? Para eso vamos a hacer este pequeño análisis y usted lo puede corroborar, ¿verdad? Haciendo una pequeña visita a la colonia, observando o haciendo entrevistas, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad. Si vemos en Las Delicias, es una colonia que en realidad tiene mucha desintegración familiar, en donde hay muchas madres solteras, ¿verdad? En donde los niños que van a la escuela muchas veces son provenientes de familias que donde no está papá o no está mamá, o solo está uno de los dos, o simplemente el niño se ha criado, ¿verdad? Con sus abuelas, se ha creado con sus tíos, hasta de hecho se ha creado hasta con sus primos. Entonces vemos que muchas veces, ¿verdad? El amor o el abrazo de la familia tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la motivación del alumno, ¿verdad? Dentro del salón de clases, pero cuando no está mamá o cuando no hay una figura paterna o materna dentro de la casa, esto viene a repercutir, ¿verdad? Favorablemente en lo que es el proceso de enseñanza del niño. Otro punto importante también es que dentro de la colonia, ¿verdad? Hay muchas familias o hay muchas personas que no tienen una formación profesional, ¿verdad? En sus vidas. Simplemente son personas que viven del día a día, ¿verdad? A través de sus oficios que ellos tienen como personas, pero no tienen una formación profesional y muchas veces esto impacta al momento de ayudarle al niño, ¿verdad? Para realizar sus tareas. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento previo, porque no se han formado. También la economía de la colonia, es importante decir, ¿verdad? Que es un sector donde hay mucha pobreza,
¿verdad? Es un sector donde las personas son de escasos recursos, ¿verdad? Donde muchas de las familias viven de las remesas, ¿verdad? Que envían sus familiares de Estados Unidos, o muchas veces viven de esas remesas que son de papá o de mamá, porque el niño se está criando acá en casa con los abuelos, ¿verdad? O con los otros familiares. Entonces, si vemos la falta de recursos muchas veces influye en el niño. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el material didáctico o no tiene los recursos necesarios para elaborar correctamente las asignaciones que muchas veces el docente deja. Entonces, si vemos, ¿verdad? Dentro de esa colonia hay pobreza, hay desintegración familiar y ¿qué pasa? Muchas veces los niños no terminan su año escolar. ¿Por qué? Porque tal vez el ejemplo, la figura que tienen dentro de la familia no los terminó, solo llegó hasta sexto grado, solo terminó primaria. Entonces, ¿qué pasa? Influye en el niño para que el niño simplemente pierde el interés por formarse, ¿verdad? En una carrera profesional. Entonces, todos estos factores, todo este contexto muchas veces impacta en la formación del niño. Y algo que se está dando hoy en día, ¿verdad? Es la migración de los niños, ¿verdad? Que los niños están desertando de las escuelas, dejan el grado a mitad de año. ¿Y qué pasa? Se ponen a trabajar, se ponen a generar otros ingresos, o muchas veces migran, ¿verdad? A otras naciones de forma ilegal. Y esto lo que hace es que el niño está cortando poco a poco su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si vemos, es una colonia que tiene muchos problemas, ¿verdad? Muchos problemas, problemas sociales, problemas económicos y problemas de cultura, que de una u otra forma afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Familias desintegradas, madres solteras, familias de escasos recursos, familias que viven de remesas, desertan los niños de las escuelas, ¿verdad? Y también podemos decir que están migrando a otras naciones, ¿verdad? A otros países, porque de una u otra forma no se sienten dentro ya de aquí, ¿verdad? O no tienen esa motivación, y todo esto afecta en el niño para que pierda el interés en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, este es el análisis que hicimos dentro de la comunidad y cómo esto puede afectar al niño, ¿verdad? En su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Para continuar con la etapa número 3 del proceso de adecuación curricular, nos enfrentamos a la determinación de expectativas, de necesidades de lo que son nuestros alumnos. En este caso, pues, la docente en la entrevista nos pudo ampliar un poquito de información acerca de cuáles son las necesidades principales de los alumnos en cuanto a su situación actual. De manera que se hizo una síntesis en el contexto de los alumnos para ver principalmente cuáles son sus indicios de asistencia, de perseverancia, de necesidad de aprendizaje. Y pues nos encontramos con que la mayoría de ellos tienen mucha sed de educación debido a que viven en una situación de crisis, se podría decir así, ya que sus padres laboran durante casi todo el día, muchos de ellos no son ni estudiados, de manera que pues se les obliga a que ellos vayan, asistan a las escuelas para que ellos puedan tener un mayor aprendizaje de mejor calidad. Esto también depende mucho de lo que es el docente, y por ello ella se ha tomado ha tomado la iniciativa para poder buscar la manera de encontrar cuáles son las expectativas, cuáles son las motivaciones y cuáles son las necesidades principales que estos estudiantes necesitan eh, simple y sencillamente tener en sus manos como herramientas para poder seguir avanzando durante el día a día. Eh, en cuanto a las Ok, con la etapa 4, que es sobre el análisis de los documentos curriculares, estudio de los fines y objetivos de la educación, perfil del alumno y programas de estudio, para adecuarlos a las características de la comunidad y de los propios alumnos. En la entrevista la profesora mencionó sobre que cada alumno debe de evaluársele
dependiendo sus características, porque hay alumnos que presentan diferentes características, incluso de que presentan dificultades en diferentes clases. No todos tendrán las mismas características, unos son muy participativos, otros no lo son, otros se desempeñan mucho mejor tal vez en la parte gramática que literaria, por dar un ejemplo en la clase de español, y así viceversa. Muchas veces, incluso en lo que es adecuar a los alumnos con los documentos y con trabajos más que todo, muchas veces a veces solo se les pide como que deberían de um, restar la cantidad, como digamos en matemáticas, de ejercicios para un alumno con adecuación curricular, cuando yo pienso que lo correcto es que si está la guía de trabajo que se va a desarrollar para la clase en general, debería hacerse una aparte y no solo simplemente, ok, si 12 le coloco a la clase en general, le colocaré 7 ejercicios por mucho a este alumno, por el hecho de que tenga una dificultad, cuando podríamos encontrar una manera de hallar una tan sola forma de que empiece muy desde abajo para que el alumno vaya comprendiendo. Pero la gente muchas veces cree que adecuación curricular solo es un déficit en una clase en específica. Hay muchas adecuaciones curriculares que son distintas. Y, por ejemplo, yo tuve una alumna la cual no tenía un déficit en ninguna clase. Sí, obviamente no era alguien que con excelentes calificaciones así muy altas, pero era alguien que su promedio estaba muy bien. Um, y en el caso de esa persona no tenía un déficit en las clases. Esa persona tenía un problema de la vista. No podía ver muy bien literalmente el pizarrón. Tenía que hacer mis letras, números mucho más grandes y solo se me permitía utilizar marcador negro. Eso era como una limitante para mí. Pero aún así, parece mentira, pero el hecho de utilizar distintos marcadores es algo que me llama la atención. Por ejemplo, en álgebra, a la hora de hacer gráficos o cosas así, es algo como una estrategia para llamar la atención de los alumnos. Pero al presentarme yo en una clase donde tengo que ganarme a los demás, pero no puedo al menos utilizar ya esa estrategia de utilizar el pizarrón de hacer más atractivo el tema, ya no lo podría usar porque solo puedo utilizar un marcador negro, es cuando debo de encontrar otras maneras de cómo trabajar tanto con la clase y con ese mismo alumno que tengo ahí, evaluando las características de otra manera. El quinto paso es el tratamiento metodológico para, para incorporar la información obtenida en el planeamiento didáctico. Esto es ya el resultado de la adecuación. Según la entrevista según la entrevista, lo que ella terminó adecuando es el contenido y los objetivos de la materia, que en este caso era en el área de matemáticas, quinto grado. Entonces, el tratamiento metodológico que ella utilizó fue hacer un diagnóstico del aprendizaje de los alumnos, sus conocimientos previos y sus dificultades, que ella observó. Con lo observado anteriormente, lo que hizo fue adecuar el tema de tal forma que el estudiante lo comprendiera mejor. Le hizo un arreglo a la planeación curricular aplicando una nueva metodología o una nueva práctica de enseñanza a través del análisis de la adecuación, del análisis del contexto. Ella determinó las necesidades e intereses de los alumnos. En cuanto al tema, luego lo comparó con las programaciones estándares y lo que ella hizo fue un arreglo para dar una respuesta, cuál es, que en este caso sería que los niños comprendieran mejor el tema con una nueva metodología que ella observó al momento del tema.